Así es, quiero agradecer que nos haya tomado la llamada, una persona que es especialista en estos temas, es Luis Acuja, Luis Antonio Acuja, él es especialista en temas internacionales. Ya habíamos tenido comunicación con él tiempo atrás, afortunadamente en el radio, hoy lo hacemos en esta plataforma. Luis Antonio, qué gusto saludarlo nuevamente, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Sí me escucha? Sí, ¿qué tal, Raimundo? Buen día. Sí, ahora sí, ya nos escuchamos. Muy buenas tardes, les saludo. Está haciendo bastante frío, pero a quien no le da frío es allá a los señores que están manejando el planeta, en particular a Vladimir Putin y al señor Biden, porque Trump todavía no toma las riendas del país. Hoy la OTAN, un alto mando de la OTAN acaba de decir que las grandes empresas deben estar preparados para la guerra. ¿Qué vislumbra usted como especialista en temas internacionales? Bueno, precisamente el factor Trump es importante porque aunque no haya tomado posesión de su cargo, y llama la atención que Joe Biden a 2 meses, a menos de 2 meses de que desocupará la Casa Blanca, esté tomando este tipo de decisiones como el envío y la autorización para usar misiles de largo alcance a Ucrania en contra de Rusia, o el envío de minas antipersonas que están prohibidas por el derecho internacional. Al final, Joe Biden, hay que recordar, es un nostálgico de la Guerra Fría, y este tipo de decisiones ya en el tramo final de su mandato, un mandato bastante desgastado y donde uno de los temas donde más se le ha criticado y que le han cobrado factura justamente es el tema internacional. Entonces hay que verlo en esta dimensión. Donald Trump lo ha dicho en campaña, ¿no? Lo ha asegurado, está en su página como una de sus prioridades de gobierno, evitar una tercera guerra mundial, ¿no? Y siendo Donald Trump quien es, diciendo lo que dice, siendo el personaje que conocemos que es, que, digamos, que en él quepa la sensatez, nos habla del mundo en el que vivimos, que está volteado de cabeza. Donald Trump, en su primer mandato, amenazó a la OTAN con retirar a Estados Unidos de esta organización. En su momento, el propio Emmanuel Macron llegó a decir que la OTAN padecía de muerte cerebral. Y el asunto es que la Unión Europea no ha fortalecido esa autonomía estratégica en temas de seguridad después de estos años, y ahora viene una nueva versión de Donald Trump recargada con la mayoría en ambas cámaras del Congreso, con más poder y con la amenaza otra vez a la OTAN. La OTAN lo sabe y por eso quizá también hay algo de ello en estas decisiones que se están tomando, ¿no? Lo que están haciendo algunos países nórdicos ya, mandando a sus ciudadanos recomendaciones en caso de una guerra o de una escalada nuclear, ¿no? Habría que apelar a la cordura en este momento, muy complejo, muy complicado, y tendríamos que llamar a la mesura en este contexto internacional. Las empresas, bueno, pues sí, están preocupadas, las que no están preocupadas son las empresas armamentistas, seguramente. Sí, esas están esperando que se haga la guerra para que de una vez y por todas se potencialicen económicamente. A ver, una pregunta, ahora sí que, pues con toda la intención, ¿llegamos a la Navidad? ¿Antes de Navidad no hay guerra o sí se desata la guerra? Yo esperaría que no, yo esperaría que no. A ver, ya hay una guerra abierta en Ucrania, que es una de sus características, es que es una guerra proxy. Esto quiere decir que aunque en el terreno está Ucrania, aunque está Rusia, la guerra implica a otros actores, ¿no? Claramente Estados Unidos, pero no hay que dejar de mirar al factor China, que parece que podría ser el factor de estabilización. Estados Unidos ya no lo es, claramente, y China podría ser este actor que se ponga enfrente, que llame a la cordura, ¿no? Pero también hay que pensar que a Vladimir Putin tampoco le conviene escalar esto, ¿no? O sea, sabe que en unas semanas llegará Donald Trump y que quizá hay la posibilidad de distender el conflicto, con una buena posibilidad de que esto le favorezca a Rusia.
Entonces, ¿por qué desgastarse desde antes, no? Quizá Vladimir Putin lo sabe y mejor esperará a la llegada de Donald Trump. Ahora, licenciado Luis Antonio Guacuja, o a usted mencionó ahorita a China. China está siendo la manzana de la discordia en otro tema también de ámbito internacional, pero ya México. En el tratado comercial que se va a revisar para el 2026, se va a revisar, modificar, ya va a estar Trump al frente. ¿Qué papel está jugando China, aparte de que puede ser como el referee, como el árbitro, como el que apacigüe, ahora sí que las aguas tormentosas y tempestuosas que están dándose tanto en Rusia como en Estados Unidos y en Ucrania, por supuesto, pero qué papel está jugando China en la relación comercial México, Estados Unidos y Canadá? Bueno, en el contexto internacional como en la física no hay espacios vacíos, ¿no? Y si alguien desocupa un espacio, alguien más lo ocupará. Y es lo que está haciendo China, ¿no? Hay un Estados Unidos ausente, un Estados Unidos en declive, un Estados Unidos cuya voz pues ya se ha debilitado, un Estados Unidos que en términos democráticos pues nos ha demostrado que si Donald Trump llega a la Casa Blanca por segunda ocasión, entonces esto no es un accidente, tiene mucho que ver con la crisis política interna que se vive en ese país y esto pues es un signo de debilidad para la Unión Americana. China se ha posicionado no solo en los temas comerciales, en los temas políticos, en los temas de defensa e incluso en los temas medioambientales, temas donde no se pensaba que China tuviese una palabra de autoridad y ahora lo está haciendo, ¿no? Ahora está en la escena en muchos aspectos, en muchos niveles, en muchos foros, y es el actor que además también ha coincidido en esta reunión de hace algunas semanas de los BRICS ampliados como una alternativa y planteando que el mundo ya no es unipolar, sino que es un mundo multipolar. Y aquí esta es quizá la principal amenaza para los Estados Unidos, la capacidad de influencia de China, sobre todo en el sur global. Ahora se ha anunciado después del G20 que China anunció entre 40 y 60 acuerdos de cooperación con países de América Latina y el Caribe, una región descuidada por Estados Unidos, pero también por Europa. China simplemente está aprovechando los espacios vacíos que están dejando otros actores. Y China es, después de Estados Unidos, es nuestro segundo socio comercial, y eso también hay que decirlo. No es que varíe mucho la condición de antes y ahora, pero pues estas amenazas de Estados Unidos no se sostienen mucho, tienen que ver más con la narrativa interna en su disputa con China que con el comercio per se de Estados Unidos con México, que es además ahora Estados Unidos nuestro principal socio comercial y somos su principal socio comercial. Entonces ahí no tendría que haber estos obstáculos, pero ya conocemos a Donald Trump con sus amenazas, con esta manera de hacer política, tratando de presionar al negociador que tiene enfrente. Ahora, China podría llegar a romper el tratado comercial si ya lo dijo Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, ya lo está diciendo pues gente allá en los Estados Unidos que México está haciendo negociaciones con China. México lo negó, pero si cabe la posibilidad que México dejara de hacer comercio con Estados Unidos o que dejara de ser su principal socio comercial para voltear los ojos hacia el dragón del Oriente. No, esto no pasará por una simple razón y es la geografía, ¿no? Y entonces estamos demasiado involucrados entre Estados Unidos y México. Hay una relación interdependiente. Ellos nos necesitan, nosotros los necesitamos, pero ellos también nos necesitan, ¿no? Esto no pasará. Los dichos de Trudeau hay que leerlos también en el contexto electoral en ese país. Justin Trudeau, que ahora mismo está en sus mínimos de aprobación, perderá abrumadoramente las próximas elecciones. La extrema derecha también ha ascendido de manera preocupante en Canadá y los dichos de Trudeau se entienden más en ese contexto. Le está hablando a sus electores y le está hablando a la extrema derecha que sabe que está en ascenso. El otro tema también fundamental, veíamos ahí en las imágenes que nos estaban acompañando, la relación de México, Estados Unidos, Donald Trump, Claudia Sheinbaum. ¿Cómo la ve un especialista en el
tema internacional como es Luis Antonio Guapuja? Bueno, a ver, la relación México, Estados Unidos y Canadá, una relación que se construyó pues con el tiempo, ¿no? Pero debido también a nuestra cercanía geográfica y que tuvo además, después de la caída del muro de Berlín hace 35 años, pues bueno, el mundo se atomizó en términos económico-comerciales y en tres polos, digamos, en Europa, Asia y América del Norte. México se insertó en este mercado de América del Norte desde la firma del Telecán en el 93, que entró en vigor en el 94, y digamos, este acuerdo ha traído beneficios mutuos y ha habido etapas complejas como cuando el COVID, ¿no? Que lo que ha hecho es hablar de este tema de la relocalización, ¿no? En momentos críticos, bueno, la vecindad es un valor agregado importante y de ahí esta dependencia que ha crecido mucho, la propia guerra comercial entre China y Estados Unidos la ha beneficiado a México, también el propio distanciamiento entre Estados Unidos y Europa le beneficia a México, nada más es cuestión de aprovecharlo. Yo creo que hay de ambos lados este convencimiento, más allá de los discursos con tonos políticos. México está preparado, hay que también tener en cuenta que Donald Trump, pues es, ya lo sabemos, un personaje impredecible, un personaje que amenaza y alguien que también vocifera más allá de lo que puede y lo que realmente quiere hacer, porque no se va a dar un balazo en el pie. La economía estadounidense no está en sus mejores números. Una ruptura, un planteamiento de esa naturaleza con México, a quien le va a afectar también en primer término es a Estados Unidos y no creo que Donald Trump, siendo un hombre de negocios, vaya tampoco a darse un balazo en el pie. Pero también hay esto importante. Cuando Donald Trump fue presidente ya de Estados Unidos, le dijo a México, y todo el mundo lo sabemos, o me pones guardia en tu frontera sur y me detienes a los indocumentados, o te pongo un arancel del 25%. Donald Trump, claro, también dijo que iba a ser un muro, el muro más grande del mundo, y bueno, se iba a quedar chiquito allá el muro de las Alemanias, y bueno, no se hizo absolutamente nada. Donald Trump podría tomar esas medidas de presionar a México, lo hizo con López Obrador, que era también de armas tomar. ¿Qué relación esperaríamos en el tema migratorio, en el tema comercial, en el tema de la inseguridad, del narcotráfico, el famoso fentanilo que tanto les pega a ellos? ¿Qué se vislumbra en el futuro inmediato? Bueno, a ver, Donald Trump es un personaje con una mentalidad de empresario, pero que también le gusta apostar al ganar-perder, ¿no? No, él no conoce el término ganar-ganar, ¿no? Lo ha dicho Angela Merkel en las últimas entrevistas que ha dado. Y es su forma de ser, ¿no? Le gusta presionar a que tiene enfrente, si se deja el que tiene enfrente también, ¿no? Entonces, ¿por qué Donald Trump no le tenía tanto respeto al expresidente Peña Nieto como sí al expresidente López Obrador? Porque como hombre de negocios es un hombre de números. Sabía de la aprobación tan baja que tenía Peña Nieto y abusaba de ello. En cambio, con López Obrador sabía pues, de la popularidad y del poder político que tenía el tabasqueño y por eso le tenía un respeto mayor. En el caso ahora de Claudia Sheinbaum, es cierto que Donald Trump también tiene ahora ambas cámaras del Congreso, que llega recargado con mayor poder político que en su primer mandato, pero también sabe de la aprobación que tiene la presidenta de México, que tiene al Congreso de su lado, que tiene la mayoría de las entidades federativas, y entonces va a negociar con eso, va a negociar tomando en cuenta lo que hay enfrente y le toca a México pues saber negociar bien en distintas áreas. Está la arena del poder ejecutivo, pero hay otras áreas como la empresarial, etcétera, donde también se debe jugar de manera inteligente y pienso que al final y al cabo la relación México-Estados Unidos es una relación muy diversa, muy compleja, pero que al final es redituable para ambas partes y a ninguna de las dos les conviene dinamitar esta buena relación, porque tampoco es que haya alternativas a la vuelta de la esquina para sustituir esta relación tan amplia y tan rica con todo y la complejidad y con todo y Donald Trump.
Álvaro Cortés le manda a saludar, gracias por lo que nos dice de la Ciudad de México. Bueno, dice DF, es CDMX, y dice, Donald Trump va a entrar a detener a los cárteles de la droga mexicanos. Álvaro Cortés del DF. Claro, es otro argumento, ¿no? Siempre tendrá un argumento Estados Unidos y ahora se ha difundido mucho el tema de si el terrorismo, si se puede calificar a los grupos del crimen organizado en México como grupos terroristas. Esto sería muy peligroso, pero también lleva a una gran contradicción. ¿Quién alimenta? ¿De dónde vienen las armas que alimentan estos cárteles? Más del 70% vienen de Estados Unidos. Y si se calificara como terroristas a los criminales en México, se tendría que calificar también a Estados Unidos como alguien que financia al terrorismo, y esto es igual de grave, ¿no? Entonces hay una enorme contradicción en estos dichos que tienen un efecto mediático, por supuesto, pero que no se sostienen en términos reales ni en términos jurídicos. Perdón, ya me estoy ahogando. María Luisa Caballero, con la llegada de Trump, ¿se va a acabar la delincuencia organizada en México? Pregunta. No, es una cosa muy compleja, ¿no? Es una cosa muy compleja. Es como pensar que, bueno, se va a acabar con el tráfico de armas de un día para otro. Son temas muy complejos y además son temas transnacionales. Un problema como el crimen organizado que vemos en México, donde se cruza droga que se exporta a otras naciones, pues nos habla también de que hay un fuerte consumo no solo en Estados Unidos, sino en Europa, que se benefician de esa droga. Esa atención al crimen organizado transnacional no se puede atender de manera unilateral, requiere esfuerzos conjuntos de distintas partes. Por eso México ha insistido mucho en el tema del tráfico de armas. Hay demandas interpuestas por el gobierno mexicano en contra de armadoras estadounidenses. En marzo se resolverá una de ellas, pero esto es un buen precedente para, digamos, hablar de corresponsabilidad. Y cuando hablamos de tráfico de drogas o del tráfico de armas o del tráfico de personas, tenemos que hablar de corresponsabilidad, tenemos que hablar de redes transnacionales, que tenemos que hablar de redes globales que merecen una atención de la misma dimensión. Mabel Méndez, digo, muy buenas preguntas de todos, pero en particular esta de Mabel Méndez, le pregunta a usted, le pregunta a usted como especialista en tema internacional, ¿qué le preocupa de México hacia el mundo? Y si usted tuviera en sus manos, ¿qué era lo primero que atendería? Mabel Méndez del Estado de México. Bueno, quizá lo primero que habría que atender es la desigualdad, ¿no? Ese es el principal o uno de los principales problemas de nuestro país, pero también del mundo. Eso explica también el que haya regresado Donald Trump a la Casa Blanca, temas no atendidos, ¿no? Lo llegó a mencionar Bernie Sanders en una carta que le envía a los demócratas, cómo han descuidado a través del tiempo a la clase trabajadora, esa clase trabajadora que naturalmente, ¿no? En otro tiempo hubiese votado por los demócratas, pero que ha sido abandonada. Los demócratas le dieron la espalda a la clase trabajadora, a la gente que vive en los suburbios, a los campesinos en Estados Unidos, y ahora la consecuencia es que estos grupos son quienes le han dado la espalda a los demócratas y han dado su confianza a los republicanos, lo que lleva no solo a Donald Trump a la Casa Blanca con el voto popular, con el voto electoral, con ambas cámaras del Congreso. Uno de los problemas mayúsculos que enfrenta no solo México, sino el mundo, es la desigualdad, y esa desigualdad provoca un importante desapego democrático. Estados Unidos nos lo ha mostrado ahora en las últimas elecciones. Y sí, hay que atender problemas también de manera integral, porque no nada más atendiendo la desigualdad se acaba el crimen organizado, porque, insisto, hay tráfico de drogas mientras haya un comprador, pero también que hay un vendedor, ¿no? Entonces esto no se acaba tampoco de manera tan sencilla, requiere de una coordinación importante en distintos ámbitos, pero sí una atención integral, no solo a las causas, sino también a lo que hay alrededor. Entonces esto es lo que hay que hacer, que hay que atender. Hay otros problemas en el planeta, estamos viendo a estas bajas temperaturas inusuales en México, o lo que pasó en España con la Dana, este fenómeno meteorológico, lo que pasa en otras partes del mundo, en Estados Unidos ahora mismo,
Y esto es consecuencia de este desorden climático que también merece una atención integral de todos los países, pero de manera justa, como se señaló en la última COP29 en Azerbaiyán. Los países del sur global han hecho un reclamo legítimo para que quien contamina más, pues pague más, ¿no? Y haya este apoyo a los países que son menos favorecidos económicamente, pero que son los más vulnerables a los efectos del cambio climático. Pues le agradezco a Mabel la llamada porque ya me hizo reflexionar y hacerle yo esta pregunta. Tengo algunas llamadas más, pero el tiempo se me termina. Gracias a las personas que se molestan en participar. Yo le quiero preguntar en particular, con la llegada de Donald Trump, ¿se va a beneficiar quién? ¿Estados Unidos, el mundo, México? ¿O va a ser exactamente lo mismo? ¿Cómo lo ve un especialista en temas internacionales? Donald Trump, ¿a quién le va a hacer bien su llegada a la presidencia de aquel país? Yo pienso que a nadie, ¿no? A él mismo y casi, tal vez ni siquiera a él mismo. O sea, no le va a hacer bien al mundo, como tampoco lo ha hecho Biden, no le ha hecho bien al mundo, está clarísimo, ¿no? El mundo está peor ahora, después de la administración Biden. Eh, pero la apuesta que está haciendo Donald Trump de pelearse con todo mundo, de poner condiciones a todo mundo, no le ayuda tampoco al mundo, ¿no? Quizá nos evitemos, eso sí, una tercera guerra mundial, y esto habría que agradecerlo. Difícilmente le va a hacer bien a México, ¿no? Porque es un personaje con tal inestabilidad en manos del poder del país más poderoso del mundo, pues no es una buena noticia para nadie, ¿no? Y teniendo de lado a personajes como Elon Musk o estos multimillonarios, xenófobos, que haya anunciado como parte de su gabinete personajes de extrema derecha como el propio Marco Rubio, que estará al frente de los temas internacionales en el Departamento de Estado, no le hacen bien al mundo. Pues ni hablar, hay que aguantar 4 años a este personaje y veremos, ¿no? Muy probablemente la resistencia o el equilibrio venga desde el interior de los republicanos, a ver hasta dónde le conceden a Donald Trump, a ver hasta dónde se atreve y hasta dónde puede hacerlo, ¿no? Entonces, es lo que nos toca vivir, una época de mucha incertidumbre, un mundo muy complejo y también muy inestable. Y por si fuera poco, regresa Donald Trump, pero también hay que decirlo, es una consecuencia de este desorden en muchos temas y uno de ellos es pues la crisis de los sistemas democráticos, una crisis de la política, una crisis de los valores democráticos, ¿no? El ascenso tan preocupante de la extrema derecha en Europa es una gran anomalía. Entonces hay que pues transitar con esto y tratar de ordenar otra vez lo que al mundo le conviene. Pues yo lo podría resumir como que nos tocó bailar con la más fea, pero bueno, así están las cosas. Luis Antonio Guacuja, como siempre, un gusto podernos saludar ahora en esta nueva forma. Gracias por la comunicación, se lo agradecen más las personas que se comunican con nosotros, que nos ven, que nos sintonizan. Me quedaron algunas preguntas, espero que próximamente podamos platicar si lo tiene bien. Gracias, muy buenas tardes. Claro que sí, con mucho gusto.